Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Quien les habla la profesora Marilena Vitilio y les estaré acompañando en la unidad curricular de Historia de América. En pantalla pues encuentran el plan de evaluación que también está en plataforma durante este periodo en el cual abordaremos 4 unidades. La primera unidad, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, que es sobre la formación y crisis del orden colonial. Vamos a tener, pues, eh, la fecha de entrega para el 8/6, el cual, pues, fue hace 2 días, y vamos a abordar que hay chicos que todavía, pues, me han comentado en relación a la entrega de esta actividad. Debe ser un ensayo, el cual pues debe cumplir con los parámetros que hay en plataforma y encontrarán entonces allí las indicaciones a seguir. La unidad número 2, formación y crisis del orden oligárquico, que la fecha de entrega es el 29 de junio, una infografía. La tercera unidad, economías de exportación, eh, con fecha de entrega 21/7, un cuadro comparativo. Y por último, la búsqueda del orden democrático para el 10 de agosto, un mapa conceptual. Cada una de ellas, pues, es importante tomar en cuenta que deben estar fundamentadas a través de distintos autores, debe estar referenciada todas las actividades y cumplir con los aspectos formales para el nivel en el cual nos encontramos. Cada una de las actividades tiene una ponderación del 25%. Importante, chicos, invitarles eh, a que hagan y aprovechen lo que es este, este recurso que a través de la tecnoformación puedan conectarse, podamos interactuar en cada uno de los encuentros síncronos que tiene pautados los participantes en cada una de las unidades curriculares, con el fin y propósito, chicos, pues de poder tener una interacción de saberes, de aprendizajes, de experiencias, y que esto contribuya a la formación de cada uno de ustedes. Bien, en vista de esto, nos vamos entonces con la primera unidad. Ok, en relación a la primera unidad, tenemos entonces la formación y crisis del orden colonial. Primero iniciamos por lo que es una colonia. Una colonia es un territorio que domina y administra una nación extranjera. Esto quiere decir que se trata de tierras que están fuera del país, que las hizo propias. Para conservar el control de la colonia y exportarla, la potencia en cuestión instaura un orden colonial con instituciones sociales de su conveniencia. Quiere decir que la colonia son esos territorios que comienzan a tomar naciones extranjeras con el fin de hacerlas propias en relación a sus recursos, en relación a infinidad de aprovechar lo que son esos territorios a nivel político, económico, social. Entonces, se instaura este sistema de orden colonial para poder aprovechar en los ámbitos que acabo de mencionar. El orden colonial, entonces, fue un orden social construido por los conquistadores sobre las sociedades conquistadas en el ámbito político, económico y cultural. Es decir, esto fue instaurado por los conquistadores en distintas sociedades, en distintas naciones, en distintos territorios que tenían como fin adquirir poder político, económico e instaurar un ámbito cultural según lo que allí se encontraba y según
la cultura que estos conquistadores traían. Aquí encontramos cómo fue la época colonial en América. Tenemos primeramente la conquista española. ¿Cómo fue la conquista española? La conquista española pues comienza a través de Cristóbal Colón, que fue navegante al servicio de España, los descubrimientos de la conquista y sus actores sociales. ¿Qué sucede aquí? La conquista española inicia con todo este proceso que desarrolla Cristóbal Colón, ¿bien? Cuando primeramente decide solicitar este permiso a lo que es el reino de Portugal y además del permiso, el financiamiento de unos viajes de exploración que Cristóbal Colón tenía en su proyecto. Aquí, pues no recibe apoyo del reino de Portugal y se va a España. Es aquí donde comienza la conquista española, donde entonces Cristóbal Colón presenta su propuesta, su proyecto a el gobierno español, quien estaba allí al mando, pues era la reina Isabel de Castilla, quien le presenta este proyecto y accede a financiar a través de un proyecto que fue llamado Capitulaciones de Santa Fe. Estas capitulaciones de Santa Fe era un acuerdo en el cual llegaba el gobierno español junto con, en este caso, Cristóbal Colón, con el fin y propósito de que quedara allí legalmente establecidos los acuerdos y parámetros en los cuales ellos llegaban. Eh, Esto planteaba, entre tantas cosas, que los territorios que fueran descubiertos iban a ser anexados al gobierno español. Además de esto, pues tenemos de que el 10% de la riqueza que se encontrase en estos territorios, pues quedaban a Cristóbal Colón y el restante quedaba al reino español. Adicional, también había el compromiso de implantar lo que era la fe católica en lo que eran los aborígenes que habitaban estos territorios. Tenemos también que durante la conquista española, la empresa privada de conquista y colonización fue encabezada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Estos buscaron la manera de que la empresa privada estuviera presente en lo que era este proceso de colonización de los españoles. También pues, hubo distintos eh, conflictos, rivalidades entre las sociedades, entre los aborígenes, entre esos españoles que llegaron a habitar nuevos territorios. Luego tenemos el periodo de implantación del orden colonial. Aquí tenemos que Pizarro, el que fue mencionado hace un momento, pues fue nombrado marqués por el rey de España. Almagro controla el Cusco y todo el Perú. Esto entonces nos lleva que estos dos personajes que fueron importantes durante la conquista española pasan al periodo del orden colonial en el cual fueron designados por el rey de España para distribuir a estas personas, a estos líderes, a través del continente americano. Luego tenemos que al inicio de la colonización los españoles necesitaban los caciques locales para aprender a trabajar la tierra y a los pueblos aborígenes. Es decir, aquí comenzaron a tomar en cuenta a estos aborígenes con el fin de sacar provecho. Por eso mencionaba al inicio de que el proceso del orden colonial y de una colonia implica aprovechar todos esos recursos a nivel económico, político, social, cultural, y uno de ellos aquí era el trabajo de las tierras. Estas tierras, pues, debían ser labradas para ser explotadas y obtener recursos
de ellas. Y para esto, pues necesitaron de los caciques locales para aprender los españoles y los aborígenes a labrar las tierras y sacarle provecho a las mismas. Luego, el comercio comienza a verse un poco truncado debido a distintas protestas, disputas y situaciones que se fueron presentando a nivel económico y político. Luego pasamos al segundo periodo, que es el auge del orden colonial. En este periodo, la encomienda fue perdiendo importancia. ¿Qué era la encomienda? En este caso, la encomienda hacía referencia a esas tierras, bien, que eran designadas a algunos habitantes con el fin y propósito de explotarlas y sacar provecho de estas. Esto comenzó a perder importancia y comenzó a darse otro tipo de producción, en este caso producción textil y la agricultura, que allí comienza a tener un poco más de auge, pero no a través de las encomiendas, sino pasamos a otro sistema de desigualdad entre blancos e indígenas. Aquí comienza a haber una situación de clase social bastante acentuada, en el cual pues los encontramos en los extremos, los indígenas y los blancos. El mestizaje tuvo mayor importancia conforme avanzaba la época colonial. Entonces aquí es donde se juntaron los blancos, los indios, los negros, los pardos y comienza este proceso de mestizaje. Se unieron conquistadores y mujeres indígenas con el fin de establecer una clase social media. Teníamos los extremos, que eran los blancos y los indígenas. Ahora buscaban entre la misma población establecer una clase social intermedia en la cual no estuvieran ambas en esos extremos. Algunos indígenas fueron explotados, mientras que otros pudieron elegir sus derechos. Esto llevó a una situación social bastante compleja, en el cual unos podían efectivamente exigir sus derechos y tenían noción acerca de estos. Sin embargo, otros pues sencillamente siguieron siendo explotados. Luego tenemos también durante el segundo periodo la redefinición del orden colonial, calamidades internas, es decir, aquí comienza esa crisis del orden colonial en el cual comienza una situación social bastante compleja. La extracción de metales, actividad del imperio americano que se empezaba a escasear. Es decir, teníamos que así como la agricultura, la extracción minera era bastante importante. Esto llevó a que pues se desarrollara otro tipo de actividad, ya que ésta comenzaba a escasear. Eh, los textiles perdieron pues esa importancia que tenía durante el periodo anterior y se asentó el proceso de consolidación del latifundio. Es decir, eh, en este caso, el latifundio eran esas extensiones de tierra bastante amplias, en el cual pues eran aprovechadas por los latifundistas y clases sociales más bajas, quienes comenzaron a labrar estas tierras y hacer uso de estas para las clases sociales más altas. Luego tenemos cultura en la época colonial. Escribieron muchas crónicas que eran relatos para dejar el recuerdo de los hechos y acontecimientos más importantes. Esto llevó a que comenzara a desarrollarse y a escribirse todo este proceso eh, cultural e histórico
para dejar registro a través de la llamada historiografía de estos hechos. Organización económica, abundancia de dinero a través de la acumulación de oros y metales preciosos. La minería se convirtió en la principal actividad económica. Aquí entonces vemos cómo se convierte en una actividad económica bastante importante. Continuamos. Bien, tenemos aquí el mapa de América en el cual vemos algunos de los eh, pueblos y cómo comienzan a implantarse las colonias en las distintas naciones que conforman lo que es América. Tenemos los pueblos originarios en gris, todo el espacio que conquistó y que implantó colonia España, que es el espacio amarillo donde encontramos a Venezuela, Colombia, Ecuador, eh, México, ¿bien? Y allí tenemos gran cantidad de espacios en los cuales, pues, España logró colonizar. Luego tenemos la colonia de Portugal en verde, que pues no es tan extensa, la de Gran Bretaña, la de Francia, ¿bien? Y la de Holanda, en el cual pues tenemos aquí vecinos, en el caso de Venezuela y de Colombia, pues tenemos vecinos de las colonias de Gran Bretaña, de Holanda y de Francia. Luego tenemos el siglo XVIII. Crecía el interés por las riquezas americanas. Por ello, los españoles crearon virreinatos, lo que les permitía controlar y administrar los territorios. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, en Venezuela se implanta la Capitanía General de Venezuela. En Colombia, pues tenemos que surge y se desarrolla el Virreinato de Nueva Granada y así en cada uno de las naciones que hoy conocemos que conforman Latinoamérica. Y esto llevó pues a que se implantaran estos virreinatos para poder controlar estas naciones y administrar dichos territorios, ya que no se podían manejar de la forma en que fueron colonizados y como el mapa que tenemos ahorita, por lo menos España no podía tomar la administración de todo el territorio que estaría aquí reflejado en amarillo, sino que comienzan entonces a darse algunos virreinatos con el fin de descentralizar un poco las colonias. El orden colonial dio lugar a la conformación de una sociedad muy jerarquizada, como los españoles a través de virreyes, gobernadores y presidentes, los criollos que fueron encomenderos y hacendados con acceso a cargos de cabildos, es decir, a cargos políticos, los mestizos que eran peones, agrícolas, artesanos, carpinteros, esto después se conoció como la clase media, los indios que eran encomendados a españoles y criollos que suministraban trabajadores por minas y haciendas, y los negros, esclavos trabajadores de minas y plantaciones. Instituciones del gobierno. Aquí tenemos cómo estaban las instituciones divididas. Por ejemplo, en España tenemos al Consejo de Indias y a la Casa de Contratación. El Consejo de Indias, la función, por ejemplo, una de ellas era crear leyes para las colonias. Esas colonias que se mencionaron hace un momento. Luego, asesorar al rey para mantener la organización de las colonias. Esto a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Y la casa de contratación, sus funciones era controlar y organizar el comercio, otorgar permisos y esto llevó a controlar todos los recursos de las colonias. En relación a América, teníamos a la Real Audiencia que buscaba el cumplimiento de las leyes, el cabildo, en este caso, que permitía, perdón, manejar el orden social,
controlar los precios y surgieron a través de la Real Hacienda y también del Virreinato, quien presentaba de manera la figura del rey para mantener el orden. Durante el siglo XIX, en las primeras décadas, las guerras de la independencia que se desarrollaron en Hispanoamérica provocaron una ruptura del vínculo colonial. Esto a través del rompimiento, pues, de esas colonias que se formaron. Los llamados caudillos fueron protagonistas clave en esta época de la historia de América Latina, ya que estos permitían, digamos, controlar, administrar, guiar a un grupo de personas de manera descentralizada. Y esto llevó a la transición del Estado colonial a los estados nacionales, es decir, a la conformación de cada una de las naciones tal cual las conocemos hoy en día, que fue un proceso que se fue desarrollando. Luego tenemos las causas externas de la ruptura del orden colonial, se conoce como la Ilustración, que fue el movimiento filosófico que se originó en Europa, específicamente en Francia durante el siglo XVIII. Se consideraba que en todo antiguo debía tener una ideología que llegaban a las llamadas luces que iluminaban el mundo. ¿Qué pasó con esta ilustración, este movimiento de la Ilustración? Pues a través de filósofos como John Locke, Montesquieu, Voltaire, desarrollaron ideas donde planteaban los derechos de cada uno de los individuos y que como seres humanos se tenían. Esto llevó a que cada uno de estos filósofos pues desarrollaran ideas que permitieran ilustrar y para ello crearon la llamada enciclopedia, que es este librito en el cual posee información académica a través de distintas áreas y esta enciclopedia llegó a la población con el fin de establecer nueva visión de los habitantes, de la población, para poder implantar otro sistema que no fuera tan rígido y que pudieran cumplirse sus derechos. Bien, chicos, eh, esto por el día de hoy. Espero en el próximo encuentro pueda tener a chicos conectados con el fin de poder intercambiar información, como lo dije al inicio, información, experiencias, conocimientos que cada uno de ustedes tenga y llevar a eh, que sea más fructífera estos encuentros. Les deseo que tengan una muy feliz tarde. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos a la hora.